Buenas noches, profesor. Nosotros somos integrantes del grupo número 3 y estaremos detallando los temas que nos asignó. Los integrantes son yo, su servidora, Kiara Moreno, Natalia Vázquez y Emmanuel Tobal. Los temas asignados fueron los siguientes: la criptografía, la máquina Enigma, el algoritmo RSA y los desafíos de la computación cuántica. A continuación, les vamos a estar detallando todos los temas mencionados, iniciando con la criptografía. ¿Qué es la criptografía? Bueno, la criptografía es la técnica que protege los documentos y los datos. Funciona a través de la utilización de cifras y códigos para escribir algo secreto en algunos documentos o cualquier dato confidencial. De la criptografía se designan dos disciplinas, las cuales son opuestas y a la vez complementarias, y son la criptografía y el criptoanálisis. Hablando un poco de lo que es, a qué se dedica la criptografía y a qué se dedica el criptoanálisis, la criptografía se ocupa detalladamente del estudio de los algoritmos y sistemas que utilizan para proteger información y dotar de seguridad esa información. En una forma más clara, esta se encarga de construir los procedimientos para cifrar, es decir, para ocultar una información que queremos que sea confidencial. Y el criptoanálisis es todo lo opuesto a lo que es la criptografía. El criptoanálisis, su objetivo es buscar el punto débil de los criptosistemas para reducir o eliminar en su totalidad la seguridad que le habíamos puesto. Un poco de lo que es el antecedente y la historia de la criptografía. Es que la criptografía surge aproximadamente en los orígenes del hombre, o sea, desde que éste aprendió a comunicarse. Desde esos tiempos, el hombre tuvo que encontrar algunos medios que le permitieran asegurar parte de sus comunicaciones, o sea, que sus mensajes tuvieran cierta confidencialidad. Por esta razón, podemos decir que la criptografía puede ser tan antigua como lo es la escritura. Podemos observar en esa imagen que es una imagen bastante antigua y que está escrita en códigos. Con esto les quiero decir que el inicio de la criptografía viene desde hace más de 4.500 años, desde los tiempos de Egipto. Un poco de la historia de la criptografía es que era considerada un arte hasta que Klaus Shannon, un matemático, ingeniero eléctrico y criptógrafo estadounidense, en 1949 publicó lo que fue la teoría de comunicaciones secretas, la cual fue aplicada por la NBS en los Estados Unidos y para desarrollar el sistema criptógrafo DES. Ya abarcando todo sobre la historia y los orígenes de la criptografía, como ya le había dicho, esta viene desde Egipto y pasa a la era digital, o sea, los mensajes que han sido cifrados, o sea, son una parte bastante importante de nuestra historia. Fueron utilizadas como armas militares con diplomáticos y espías, y prácticamente es la mejor defensa de las comunicaciones y los datos que recorren por Internet actualmente. Si se fijan en la imagen, como ya había dicho, el inicio de la criptografía viene desde hace más de 4.500 años en el antiguo Egipto. Esta también fue utilizada en fuerzas militares de Alemania desde 1930 para poder enviar los mensajes con códigos sin ser descubiertos o descifrados por el enemigo. En Europa, en 1920, se creó lo que fue la máquina Enigma. Disponía de un mecanismo de cifrado rotativo que permitía cifrar y descifrar los mensajes. Mi compañera Natalia le estará hablando un poco más sobre la máquina Enigma más adelante. Y ya pasando a lo que es la criptografía moderna, esta se da a partir de 1975.
pasando de la historia y antecedentes y entrando un poco en materia de criptografía, es importante saber que el conjunto de lo que es la criptografía y el criptoanálisis se denomina criptología y que el conjunto de los procedimientos y técnicas de la criptografía que nos garantizan nuestros mensajes o información se llama criptosistemas. Los criptosistemas se pueden definir como la quíntupla EMC, cuando EMCKE, donde M sería el conjunto de los textos planos u originales, C sería el conjunto de posibles textos cifrados, K sería el conjunto de posibles claves, E el conjunto de transformaciones de cifrado o familia de funciones que se aplican a cada elemento para M y para obtener un elemento C, donde D sería el conjunto de transformaciones de cifrado inverso a E, inverso al conjunto de transformaciones. Es importante saber que antes de entrar en lleno en lo que son y el funcionamiento de los criptosistemas, hay que tener en cuenta algunos conceptos matemáticos que en realidad permiten cifrar y descifrar los mensajes, como lo son la aritmética molecular en el cifrado de César, específicamente, la divisibilidad y máximo común divisor, los números primos, factorización única y cuerpos finitos, la exponenciación, la función de Euler, entre otras propiedades que nos permitirían cifrar o descifrar ciertos mensajes. Específicamente, en los criptosistemas existen diferentes tipos de cifrado. Uno de ellos es el cifrado simétrico. El cifrado simétrico se refiere al conjunto de métodos que permiten tener una comunicación segura entre lo que es un emisor y un receptor, siempre y cuando con anticipación se haya intercambiado la clave, que es llamada clave simétrica. El cifrado simétrico, o sea, es denominado simétrico porque se utiliza la misma clave para cifrar y la misma clave para descifrar un mensaje. Algunos ejemplos de los cifrados simétricos específicamente es el cifrado tipo César. El cifrado tipo César es un cifrado por sustitución en el que podemos notar en pantalla, en el que una letra del texto original es reemplazada por otra letra que se encuentra en un número fijo de posiciones más adelante del alfabeto. Y el cifrado tipo afín es el cifrado que se hace por bloques. Es un cifrado de clave simétrica por bloques en el que se usan transformaciones afines de aritmética molecular. También la podemos ver en pantalla. Un ejemplo ya práctico del cifrado sería, bueno, de uno de los cifrados tipo simétrico, es cifrar la palabra código con la clave cuando K sea igual a 4,5. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es que se realiza una equivalencia entre las letras correspondientes del alfabeto y los números, como lo especifica en la siguiente tabla. Así, la palabra que queremos cifrar, que es código, se transforma en que cada letra sea igual al número correspondiente equivalente. Y utilizando la clave, que sería K igual a 4,5, ciframos definitivamente el mensaje código. Cuando la primera letra sea igual a 3, por ejemplo, cifraremos el mensaje de la siguiente forma. Cuando equivale a 3 sería igual, utilizando el intervalo 4,5, el resultado sería igual a 17, porque se toma el 4, se multiplica por el 3 y se suma con el 5. Sería igual a 17. Y así sucesivamente con las respectivas letras correspondientes al mensaje que queremos cifrar.
De esta forma, la palabra código se transformaría en el siguiente mensaje que vemos en pantalla. PNTNFN. Y si tomamos este mensaje cifrado ya y utilizamos la equivalencia entre los números y las letras obtenidos, podemos descifrarlo. Pero para descifrarlo, debemos aplicar la inversa de la función, donde podemos notar que con el cifrado tipo César o afín, la persona que cifra el mensaje automáticamente puede descifrarlo con el simple hecho solamente de aplicar la inversa de la función que se utilizó en el momento para cifrar. Se puede notar que se utiliza la inversa, da el número original y a través del número original, utilizando la primera tabla que habíamos visto, se puede descifrar la palabra código. Pasando a otro cifrado, a otro tipo de cifrado, es el cifrado asimétrico. Este cifrado se caracteriza por utilizar dos claves diferentes para el emisor y el receptor. Entonces, para cifrar el mensaje se necesita una clave pública y para descifrar el mensaje se necesita una clave privada. Este método, llamado método Diffie, no es considerado totalmente como un criptosistema en sí, ya que solo permite el intercambio de la información y no lleva a cabo el cifrado y el descifrado de un mensaje. Ya para concluir, un ejemplo visual de lo que sería el cifrado simétrico es que utiliza la misma clave para cifrar y descifrar el mensaje, como lo podemos ver en la imagen mostrada, y que el cifrado asimétrico utiliza dos claves diferentes para el emisor y el receptor, una clave pública, como ya le había dicho, y una clave privada. En el cuadro resumen podemos notar la diferencia entre uno y el otro. El tipo de cifrado simétrico y asimétrico, y dependiendo de lo que estamos hablando, ya sea de la seguridad del algoritmo para cifrar de números claves, los tipos de clave y la relación que existe entre el emisor y el receptor y la falla de seguridad, como por ejemplo, la seguridad del simétrico es la clave, pero la del asimétrico es la clave privada. El algoritmo de cifrar del simétrico es igual al de descifrar y el algoritmo de descifrar para el asimétrico se cifra con la clave privada. Por ejemplo, los números clave serían 1 y 2. Los tipos de clave del asimétrico sería secreta, del simétrico sería secreta, del asimétrico sería pública y privada, y la relación que hay entre el emisor del simétrico sería 1 a 1 y del asimétrico 1 a muchos más. La falla que se puede encontrar entre ambos sería que en el asimétrico la falla la tendría quien revela la clave y del asimétrico quien la posee, quien posee la clave privada. Pasaremos con mi compañera Natalia a explicar la máquina Enigma. Buenas noches. Natalia, una servidora, de estar exponiendo el tema de la máquina Enigma. Puedes continuar con la presentación. La máquina Enigma. Este es un dispositivo, era un dispositivo electromecánico, es decir, tenía una parte eléctrica y otra mecánica. El mecanismo de esta consistía en una serie de teclas con las letras del alfabeto, al igual que una máquina de escribir, que en realidad se manejaba por interruptores que accionaban los dispositivos eléctricos y hacía mover unos cilindros rotatorios. El funcionamiento era bastante sencillo de esta. El operador tenía que teclear las letras de su mensaje y anotar las letras que devolvía la máquina. El código a usar se fijaba con las posiciones de los cilindros, que constaba con 26 cables que se conectaban al teclado, pero con la particularidad que el primer cilindro giraba unos 26avos de vueltas después de cada pulsación, de tal manera que la posición de las conexiones
iba cambiando con cada entrada del teclado, obteniendo un cifrado polialfabético. Puedes continuar. Estaré comentando un poco de los antecedentes y la historia de esta. La máquina Enigma es una máquina de cifrado, como había mencionado anteriormente mi compañera Kiara, inventada en Alemania por el ingeniero Arthur Scurvy. Está basada en el uso de ruedas dentadas y fue una de las primeras máquinas de su clase. La expansión de las telecomunicaciones aumentó la necesidad de crear métodos de cifrado automatizados para sustituir los antiguos métodos manuales. En un principio, ni el Ministerio de Exteriores alemana ni el ejército se interesó por la máquina inventada por el señor Arthur, y este vendió los derechos a la patente a la empresa, a otra empresa durante los 20 años y se dedicó a comercializar la máquina. Puedes continuar. Creo que acá se repite. La técnica que utilizaba la máquina Enigma, se basaba en la sustitución, pero variando la sustitución con cada carácter introducido. Además, usando más de un alfabeto de sustitución. Aquí es donde entra en acción las ruedas dentadas. Las ruedas dentadas determinan la sustitución que realiza la máquina teniendo una posición por cada signo del alfabeto a cifrar. Y según el estado inicial que tenía, al ponerse a escribir tendrá como salida un mensaje u otro. Las primeras máquinas usaban 3 ruedas en serie. Esto significa que usaban 3 alfabetos de sustitución. Entre el mecanismo y el funcionamiento de el Enigma es un aparato, como ya mencioné, electromecánico, y consiste en un teclado, un papel de luz donde se indica a qué letra se ha cifrado la introducida, una batería y 3 o 4 ruedas dentadas, ya mencionadas. Aquí vemos en la imagen a la derecha de las circuitería de una Enigma. Los números indican lo siguiente: el 1, el flujo de corriente de la batería; el 2, el interruptor bidireccional de la tecla A pulsado; el 3, el zócalo cerrado de A; el 4, la entrada a las ruedas dentadas; 5, ruedas dentadas; el 6 es el reflector; el 7, el zócalo abierto de S; y por último 8, el cable de intercambio de letras de S a D. En el ejemplo se ve cómo se pulsa la tecla A de las ruedas intercambiadas, la S y la D, produciendo de esta una D. Las ruedas dentadas son la clave del mecanismo. Puedes continuar, Kiara. Las ruedas dentadas son la clave del mecanismo interno de esta máquina. Cada rueda tiene una codificación distinta y según el orden en el que estaban puestas en la máquina, se logra un cifrado u otro. En la imagen que vemos acá debajo a la derecha, se ve la entrada de corriente a las ruedas dentadas. La corriente saldría por la correspondiente al carácter pulsado, entraría a la primera rueda dentada y esta la sacaría por la otra salida. Entraría a la segunda rueda, luego a la tercera, y el reflector también tiene una codificación, por lo que la señal volvía por las ruedas, pero por otro camino. Ahora en la imagen de la izquierda se observa uno de los 4 tipos de reflectores que se usaba en el ejército alemán. Además, se añadió un mecanismo para que la rueda en la segunda posición diera saltos al pasar una letra concreta. El mecanismo del Enigma es totalmente simétrico. Al recibir un mensaje codificado, basta con poner la misma clave que el que la envió y teclear el mensaje cifrado para obtener el mensaje original.
Ahora aquí vemos en esta presentación un ejemplo práctico. Supongamos que queremos enviar un mensaje codificado con el enigma. En concreto queremos enviar una A, entonces utilizando las ruedas 1, 2 y 3 de derecha a izquierda y un reflector tipo B. Para simplificar utilizaríamos como posición inicial el 0 para las 3 ruedas. Por lo que mirando la tabla de la derecha, la que vemos acá en la imagen, vemos que para desplazar 0 a A se transforma en E. En la segunda rueda E se transforma en S y en la tercera S se transforma en G. En la tabla de la izquierda vemos que el reflector convierte G en L. Ahora hay que mirar la tabla de la derecha, debajo, arriba, donde vemos que en la tercera L se convierte en F y en la segunda F en W. Y ya en la primera W en N, que es el mensaje cifrado con la clave 000, con las ruedas 1, 2 y 3 y el reflector B. Al ser un mecanismo de cifrado simétrico, si ponemos la misma configuración de inicio y transmitimos NE, nos devolvería AA. El mensaje original en este enlace se puede hacer con más pruebas con las ruedas que quiera y el reflector B. Si vemos la ilustración acá en la segunda imagen. En estos casos no se han considerado los posibles cables de cambio de carácter por carácter. Para simplificar, por ejemplo, en la figura de haber un cable entre E y X, la salida sería X en vez de E. Hasta aquí mi parte. Continuamos con el RSA. Bueno, les hablaré un poco de lo que es el algoritmo RSA. En la criptografía, el RSA es un sistema criptógrafo de clave pública, la cual fue desarrollada en 1979, que utiliza factorización de números enteros. Es el primer y el más utilizado algoritmo de este tipo y es válido tanto para cifrar mensajes como para firmar digitalmente. En el 1979, los señores Ron Rivers, Adi Shamir y Leonard Adleman propusieron un sistema de cifrado que llevara sus nombres, o sea, los nombres de sus iniciales, por eso RSA. El algoritmo basa su fortaleza en la dificultad computacional de factorizar un número compuesto muy grande, producto de dos primos muy grandes también. Un problema inabordable para la capacidad mundial de cómputo en el 2016, con magnitudes por encima de 1000 bytes. Lo que le había mencionado principalmente es que estaría abordando la factorización de un número compuesto grande que sería igual a P por N, dos primos grandes, y N sería igual a los números de byte que tenían dificultad con la capacidad de cómputos en el 2016, como le había mencionado. Les mostraré en un video explicativo, un poquito más del funcionamiento y cómo se da el algoritmo RSA.
Los usuarios Alicia y Bernardo eligen cada uno un módulo de cifra n igual a p por q, siendo p y q primos de un tamaño igual o superior a 512 bits. Hoy en día es recomendable que sean de 1024 bits. Los valores de los primos p y q serán un secreto, solo conocido por el propietario de esa clave. En el caso de Alicia, ese módulo será n sub a igual a p sub a por q sub a. Y en el caso de Bernardo será n sub b igual a p sub b por q sub b. Cada usuario calculará el indicador de Euler-Phi de ese módulo n, que en este caso de dos primos es igual a p menos 1 por q menos 1. Así, Alicia calcula phi de n sub a igual a p sub a menos 1 por q sub a menos 1. Y Bernardo calcula phi de n sub b, que es igual a p sub b menos 1 por q sub b menos 1. Ambos serán números secretos muy grandes, conocidos también como trampa. Cada usuario elegirá un valor de clave pública e mayor que 1 y menor que phi de n. Para asegurarse de que exista el inverso multiplicativo y, por tanto, la existencia de la clave privada inversa de esa clave pública, debe cumplirse que el máximo común divisor entre e y phi de n sea igual a 1. No obstante, por razones de seguridad y eficiencia, el valor estándar de esa clave pública será 65.537, es decir, el número 4 de Fermat. Usando el algoritmo extendido de Euclides, cada usuario calcula su clave privada D. Alicia calcula D sub A igual al inverso de E sub A en phi de n sub A, y Bernardo calcula D sub B igual al inverso de E sub B en phi de n sub B. Alicia y Bernardo hacen público el cuerpo o módulo de cifra n y su clave pública E, y guardan en secreto la clave privada D. Además, también guardan en secreto los primos P y Q, que les servirán para acelerar la operación de descifrado mediante el teorema chino de los restos. Cifrando y firmando con RSA un mensaje. Acá pudimos notar claramente lo que le había mencionado, que el algoritmo RSA basa su fortaleza en la dificultad computacional de factorizar un número compuesto muy grande, producto de dos primos grandes, lo cual ha sido un problema tanto en la actualidad como anteriormente, para la capacidad mundial de cómputo que se vio en el 2016 y tenía magnitudes por encima de 1000 bytes. Mi compañero Ed Manuel le estará exponiendo los desafíos de la computación cuántica. Ok, bueno, mi nombre es Emmanuel y le estaré hablando sobre los desafíos de la computación cuántica. Bien, en primer lugar, hay que decir que los computadores cuánticos no son una simple evolución, sino que son una tecnología completamente disruptiva. Los ordenadores actuales se basan en el transitor como elemento base y en la muestra de capacidad de procesos que cada uno de ellos puede asumir. Se ha conseguido producirlo se ha consumido producirlos en tamaños más pequeños para mayor espacio en cuanto a los discos duros. Propósitos y beneficios de la computación cuántica. Esta tecnología es tan interesante ya que en esta generan los fenómenos con una enorme potencia de proceso. A esto se refiere que cada proceso realizado mediante un computador cuántico tiene una mayor velocidad de realización en cuanto a cualquier trabajo realizado en ellos. Las máquinas cuánticas prometen superar incluso al supercomputador existente.
y a las que se puedan construir en un futuro. Además, su consumo energético es increíblemente inferior a las demás computadoras y supercomputadoras. A través de esto podemos decir que en cuanto a la energía, vendría siendo más económico, ya que su funcionamiento es más, o sea, su funcionamiento abarca ya una manera más fácil de ahorrar energía. Las claves o qubits. Los qubits son partículas subatómicas como los electrones y fotones. Estas cuentan con la propiedad cuántica de superposición y entrelazamiento. A través de esto es que cada computador cuántico puede realizar uno o más de un trabajo con la ayuda de estos qubits. Estos son lo que hacen posible cualquier proceso realizado en uno de estos computadores cuánticos. La gestión y generación de los qubits. Para crear en una computadora cuántica es imprescindible mantener un objeto en estado de superposición. El tiempo en el que se realizará el trabajo también es muy importante. Cada proceso requiere, desafortunadamente, una interpretación de lo que se está realizando. Esto no siempre será posible, ya que en el estado de superposición se le conoce como una descoherencia, convirtiendo así un bit en un estado clásico. Siguiente. Aplicaciones en la computación cuántica. Ok, la computación cuántica tiene varias aplicaciones, entre las cuales podemos mencionar la inteligencia artificial. En esta podemos mencionar lo que son los computadores automáticos. También está la optimalización de simulaciones biomédicas. Aquí vemos también equipos médicos que podemos incluir en esta aplicación, sistemas financieros, industrias químicas y ciencia de los materiales. Siguiente. Bien. En la evolución de la computación cuántica. Dentro de la evolución podemos observar que en los comienzos habían ideas de la computación cuántica, estaba la propuesta de uso de un ordenador cuántico, que se realizaban cálculos matemáticos para resolver problemas. Está también el descriptor del primer computador cuántico, con capacidad de realizar diversos algoritmos. Mientras fue evolucionando, estamos hablando en esto de 1990 a 1995, se empezó a usar la teoría en la práctica. Unas de las evoluciones fueron que se definió el algoritmo de Shor, que este permite calcular a una gran velocidad. También se inventó el algoritmo de Grover, que es el algoritmo que facilita la búsqueda en una entidad de probabilidad. También tenemos una ventaja que cuenta con un computador clásico. También en eso del 1997 y 1999 se implementaron los cálculos y experimentos que habían sido descritos teóricamente. O sea, aquí vuelve y se aplica la teoría en la práctica. También se consigue propagar el primer qubit, que eran los
los agentes que facilitaban el trabajo de un computador cuántico. Se crea la máquina de 2 qubits y más adelante la de 3. Mientras más qubits había, mayor eficiente era el trabajo realizado por cada computador cuántico. Otro progreso y más reciente, que eran entre 2000 y 2012, se empezó a implementar el computador cuántico de 5 qubits, el algoritmo de Shor en las primeras computadoras cuánticas de 7 qubits, el método para el control de cuanto, el desarrollo del sistema de 12 qubits y el primer bus cuántico utilizado como memoria cuántica. Hasta aquí llega mi exposición. Espero que se haya podido entender.